El 26 de agosto de 2017, algo increíble sucedió. Recibimos una ráfaga de señales de un lugar a 3.000 millones de años luz. Y por primera vez en la historia, no era solo ruido, parecía un lenguaje. Y claro, esto nos lanza de cabeza a una pregunta brutal. ¿Cómo narices distinguimos un mensaje inteligente del simple caos del universo? A ver, pensemos. Hasta ese momento, todo lo que habíamos pillado del espacio era o bien un fogonazo y ya está, o un pulso súper repetitivo, como un metrónomo cósmico. Pero un mensaje, cualquier mensaje, necesita variedad, ¿verdad? Pulsos distintos, pausas diferentes, y esta señal lo tenía todo. De repente, teníamos algo que no cuadraba, que no encajaba en ninguna de las cajas que conocíamos. No era el tic-tac de un pulsar, pero tampoco era un estallido aleatorio. Era complejo. Por primera vez, los científicos se enfrentaban a la posibilidad real, tangible, de que estuviéramos escuchando un mensaje. ¿Y la historia de cómo intentaron descifrarlo? Empieza justo aquí. La clave de todo, lo que la hacía única, era su complejidad. No era un simple bip. Cuando la vimos en el espectrograma, los pulsos eran como pinceladas, trazos distintos que se repetían, casi como si fueran símbolos. Símbolos de un alfabeto que no podíamos ni empezar a imaginar. Vale, pero para pillar de verdad por qué esta señal lo puso todo patas arriba, no podemos mirarla así, sin más. Necesitamos perspectiva. Tenemos que montar nuestro propio kit de detective cósmico. Y para eso hay que viajar un poco al pasado y ver los momentazos que nos enseñaron, poco a poco, a escuchar lo que nos dice el universo. Es que nuestra forma de escuchar el cosmos ha cambiado una barbaridad. Empezamos casi por accidente, creyendo que el Sol nos atacaba con un radar. Luego Jocelyn Bell encontró los púlsares, esos faros cósmicos que al principio llamaron LGM-1, o sea, pequeños hombres verdes. Y cómo no, la mítica señal WOW, ese grito de 72 segundos que nunca más volvimos a oír. Cada uno de estos descubrimientos nos fue preparando para el desafío de 2017. Venga, vamos con la herramienta fundamental de todo esto, el espectrograma. Hay que imaginárselo como una partitura musical del espacio. Nos permite, literalmente, ver las ondas de radio. En un eje ponemos el tiento, en el otro la frecuencia, y la potencia de la señal es el brillo del color. Es, básicamente, la forma que tenemos de leer la huella dactilar de cualquier cosa que nos llegue de las estrellas. Y en esas partituras, lo que buscamos con más ganas son las señales de banda estrecha, las narrow band. ¿Por qué? Pues muy fácil. La naturaleza suele ser muy ruidosa. Emite en banda ancha, broadband, como una llamarada solar, que es un chorro de energía por todas partes. Pero la tecnología, como una simple radio, concentra toda su potencia en una sola frecuencia. Crea una línea súper nítida y brillante. Es la forma más eficiente de gritar «¡Estoy aquí!». Con todo esto en la mano, los científicos volvieron a la señal de 2017. Vale, parecía un lenguaje, sí, pero ¿cómo demuestras algo así? Necesitaban una prueba, un filtro objetivo que pudiera separar la paja del grano, la inteligencia del ruido. Y lo encontraron en un patrón matemático que, curiosamente, está escondido en todos los idiomas de nuestro planeta. Fíjate en la historia. En los años 40, un lingüista, George Steve, se dedicó a contar todas las palabras de un libro y a ordenarlas por las veces que aparecían. Y descubrió una regla matemática increíblemente simple y constante. Esa regularidad se convirtió de repente en una posible huella dactilar para detectar un lenguaje. Pero lo mejor de esto, lo más potente, es cómo se ve. Si dibujas la frecuencia del ruido natural, te sale una curva suave, convexa. Pero si haces lo mismo con cualquier idioma humano, ¡pum!, te sale una curva cóncava, casi un espejo de la otra. Bueno, pues cuando analizaron los símbolos de la señal de 2017 y los pusieron en el gráfico, obtuvieron la curva del lenguaje. Había pasado la primera prueba. El resultado parecía clarísimo. La señal encajaba perfectamente en el patrón del lenguaje. Daba la sensación de que por fin lo teníamos, la prueba definitiva. Pero el universo es un sitio muy, muy complejo y a veces la naturaleza es una falsificadora de primera. Porque aquí es donde la historia da un giro de guión total. La que parecía ser nuestra mejor pista para identificar una mente inteligente, resultó ser un espejismo cósmico. Resulta que se dieron cuenta de algo increíble. Cualquier sistema en la naturaleza que acumula tensión y la libera de golpe, produce exactamente la misma distribución de CIF. Pasa con los terremotos. Hay muchísimos pequeños y solo unos pocos gigantes. Pasa con las avalanchas en un montón de arroz. No hace falta un cerebro, solo física pura y dura. Así que, al final, la explicación más probable para nuestra señal inteligente es un magnetar. Una estrella muerta con un campo magnético un cuatrillón de veces más potente que el del Sol. Su corteza se agrieta, libera energía a lo bestia y, de pura casualidad, esos estallidos imitan el patrón de un idioma.
Vale, la ley de Thief fue un callejón sin salida, o casi, porque aunque no era la respuesta, nos obligó a hacer una pregunta mejor. Nos forzó a buscar un filtro mucho más fino, uno que la naturaleza esta vez sí no pudiera falsificar. Y la respuesta, curiosamente, la había encontrado un tipo llamado Claude Shannon muchas décadas antes. A ver, Shannon le dio una vuelta de tuerca a todo esto. Pasó de contar símbolos sueltos y se fijó en las secuencias, qué letras suelen ir juntas, qué palabras siguen a otras, y de ahí sacó el concepto de entropía, que en el fondo no es más que una forma elegante de medir la sorpresa de una señal. Por ejemplo, una secuencia de letras al azar, como XQJZ, tiene una entropía altísima, es impredecible, pero un texto como hola, 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 tiene una entropía bajísima, sabes perfectamente lo que viene. Y aquí está la magia de todo esto. En una señal natural, como el ruido de un magnetar, la entropía no cambia, es plana. Saber lo que acaba de pasar no te da ni una pista de lo que viene después. Pero en un lenguaje de verdad, la entropía cae en picado. Cuanto más contexto tienes, más fácil es adivinar la siguiente palabra. ¿Por qué? Por la gramática, por el significado. Y lo mejor es que esto no es solo teoría. Se aplicó este mismo test a los silbidos de los delfines y encontraron la misma firma. Entropía descendente. Dos especies en dos mundos distintos, sin nada que ver evolutivamente, y ambas comparten la misma estructura matemática en su comunicación. Esa, y no otra, es la verdadera firma de una mente. Detectar una mente es el primer paso. Un paso de gigante. Pero, ¿y si quisiéramos entender lo que dice? Pues, por increíble que parezca, la respuesta también nos lleva de vuelta a una vieja idea de Shannon, una que ha tardado 70 años en hacerse realidad. Shannon, que era un visionario, imaginó una máquina que, si conociera las estadísticas de un idioma, podría generar un texto que no distinguiríamos de uno humano. En su día, era ciencia ficción. Hoy, esa máquina existe. Son los grandes modelos de lenguaje, los LLMs como ChatGPT, que se entrenan para hacer una sola cosa, predecir la siguiente palabra. Lo que es alucinante es que estos modelos no aprenden diccionarios, aprenden la forma de las ideas. La relación entre frío y caliente tiene la misma geometría en español que en japonés, y por eso pueden traducir, sí, pero también encontrar patrones en los clics de los cachalotes, llegando a predecir su comportamiento con una precisión de casi el 90%. Y esto nos trae al momento actual. Por primera vez, la gente que investiga la inteligencia artificial y la gente que busca inteligencia extraterrestre se encuentran haciéndose la misma pregunta fundamental, y además armados con herramientas que hace solo una década nos habrían parecido magia. Porque al final, esta búsqueda de señales ahí fuera no va solo de encontrarlos a ellos, va sobre todo de encontrarnos a nosotros. El verdadero valor está en el propio acto de buscar, porque nos obliga a calibrar nuestro lugar en el cosmos, nos dice quiénes somos, y esa es una pregunta que siempre, siempre merecerá la pena hacerse.